Vamos a leer la palabra del Señor y entramos a este mensaje, un papá ejemplar. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1, del versículo 1 al 5. ¿Ok? Abran sus Biblias en esos pasajes y los que tienen su celular también pueden ahí buscar Job, capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice así. ¿Lo encontraron? Vamos a leer juntos. ¿Ok? Está antes de Salmos. Si no me equivoco, ahí está Job, antes de Salmos. Dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Muy bien, el día del padre, un padre ejemplar, ¿no? Como preguntaba nuestro pastor Vlado, ¿habrá un padre ejemplar hoy en esta mañana? ¿Sí? ¿Verdad? El día del padre, ¿no? Surge aproximadamente el año 1910 en los Estados Unidos. Henry Jackson se encargó de sus 6 hijos. Mamá murió y él se encargó de sus 6 hijos. Trabajaba y los atendía. Él hacía de papá y mamá. Su hija Sonora Smart, creció y vio todo el esfuerzo que hizo su padre y ella luchó con todas sus fuerzas para que se homenajee ese día a los padres. Y concluyeron en que sea el tercer domingo de del tercer domingo del mes de junio. Todos los años, el tercer domingo, en junio, se celebra el Día del Padre. Y eso se extendió, ¿verdad? Y por eso nosotros también adoptamos eso. Y en Europa celebran de otra manera también, agarran el ejemplo de José, el papá de Jesús, ¿no? Para hacer sus días también, sus días del Padre. Pero lo cierto es que en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, ¿no? En toda la tierra, se celebra el Día del Papá. ¿Por qué? Es tan importante, ¿no? Celebrar el Día del Padre. Hay muchos hijos en este mundo, pero no siempre hay muchos padres para esos hijos. ¿Por qué? Porque no se puede dar este nombre así a la ligereza a los padres, ¿no? Quien no ha desempeñado su función no es papá. Como dice el dicho, padre es el que cría, no el que engendra, ¿no? Porque cualquiera puede engendrar hijos, pero criarlos ya toma su tiempo, tienes que ocuparte, ¿no? Y ese es el reclamo número 1 de los jóvenes hoy en día. Ojo, ellos dicen, papá nunca está conmigo. Tienen todo y esto no respeta clase social, no respeta clase media, alta, baja, si vivimos acá o vivimos en un lugar donde hay, en las altas esferas, ¿verdad? Donde la gente tiene mayor economía, dinero, no respeta clase social. Esto afecta a todos, a todos. Es el reclamo número 1 de los jóvenes, de los chicos. Papá no está conmigo. Ellos deletrean amor, T-I-E-M-P-O, tiempo. No me da tiempo, no está conmigo, ¿no? No está en los momentos importantes, en su cumpleaños, no está en el colegio cuando hay alguna celebración, no está. Es el papá proveedor, el papá que todo lo da, ¿no? Le compran juguetes, pero nunca jugaron con ellos.
le pagaron la educación, pero nunca le dieron una propia educación ellos a sus hijos. Por eso es el dicho, ¿no? Papá es el que cría, no el que engendra. Hay papás ausentes, todo tiene el hijo, tiene todo, no le falta nada, pero papá no está conmigo. Mamá siempre está, pero papá no está. Vuelve la pregunta, ¿no? ¿Hay padres ejemplares hoy en día? Yo sé que hacemos todo nuestro esfuerzo, hacemos lo que podemos, pero hoy la palabra nos va a enseñar cómo debe ser un padre ejemplar. ¿Cómo debe ser un padre ejemplar? Hay papás permisivos, todo le permiten al hijo, mientras no moleste, le dan todo, el internet, le dan todas las cosas que pide el hijo. Y es un papá permisivo, ¿verdad? Hay que tener entonces en cuenta nuestra labor, y hablo a los papás, nuestra labor de padres, nuestra labor de papás. Ahora yo recién voy a ser papá, ¿no? Ya mi esposa, ahí está mi esposita Iris, ella tiene ya 7 meses y ya voy a ser papá también. Voy a experimentar todo esto, pero la palabra del Señor ya está ahí de antemano para enseñarnos cómo debe ser un padre ejemplar, un padre modelo. Entonces, al buscar modelos de padres en la Biblia, nos damos cuenta que no abundan muchos. Si tú rebuscas en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay muchos, ¿verdad? No hay muchos. Llegan a ser pocos y escasos. Y uno de estos grandes modelos es Job. Por eso hemos leído el libro de Job. Job fue un gran padre, un padre ejemplar. Y llevémonos esta palabra, la historia de Job. Algunos hemos leído la historia de Job, cómo fue como padre. Vamos a ver entonces esto hoy día. Hoy veremos a Job. Ninguna función llega a ser más importante que ver al padre como cabeza del hogar, como sacerdote de su hogar. Y esto era Job, ¿no? El descuido ha creado un mundo con muchos hijos, pero ausentes de verdaderos padres. En general, en el mundo, la ausencia del papá. Es tan importante la presencia del papá en casa, sea la presencia paterna, es tan importante que forma a un niño con solo verlo, con solo el ejemplo. Así que, ¿cómo es un padre ejemplar según la Biblia? Vamos a aprender 3 características de un padre ejemplar según la Biblia. Número 1, así que tome nota, apunte. Un padre ejemplar según la Biblia es un padre que teme a Dios, ¿verdad? Un padre que teme a Dios, porque vamos a leer nuevamente el versículo 1. ¿Qué dice en el versículo 1? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, dice, y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo es un padre que teme a Dios? ¿No? Ya conocemos ese versículo muy famoso, ¿no? En el temor de Jehová está la sabiduría, ¿no? Y es verdad, en el temor de Jehová está la sabiduría. Un padre que teme a Dios es obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo, dice. No tiene nada que ver con títulos. Si has estudiado más, si has estudiado menos, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Y cómo es un padre que teme a Dios? Obedece a su palabra. Significa que se apropia de las palabras de Dios, se apropia de las promesas que están en su palabra. Tenemos que creer lo que dice en su palabra. Hay muchos que creen en Dios, pero no le creen a Dios, no creen lo que Él dice, porque no lo hacen, ¿verdad? Si Dios dice eso en su palabra, pues hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Y Job era uno de esos hombres. Cree, tiene fe, se apropia de esas promesas, no solo para su vida. El papá se apropia de esas promesas para la vida de su familia también, de sus hijos, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta eso. Ahora mi pregunta es para ti, querido papá, sobre todo a ellos me dirijo. Queridos varones que tienen familia, ¿no? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Yo sé que crees en Dios, pero ¿le crees a Él? ¿Crees lo que Él dice en su palabra? ¿Qué dice en Juan capítulo 14, el versículo 15? Dice, si me amáis,
guardáis mis mandamientos. Si realmente hay amor, hay un temor a Dios, pues guardaremos su palabra. Guardaremos su palabra. Quiere decir que obedeceremos. Eso no tiene nada que ver con las emociones, hermanos. No tiene que ver con un sentir en mi corazón. No, sienta o no sienta, yo tengo que obedecerla, porque así dice. Tiene que haber una convicción así fuerte en el corazón de obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios de un padre, cómo tiene que criar a sus hijos? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 22, versículo 6? ¿Qué dice? Dice ahí, instruye al niño en su camino, y aun cuando ese niño fuere viejo, no se apartará de ese camino que lo has instruido, que lo has corregido, ¿verdad? Así que tenemos que obedecer. ¿Crees esa palabra, hermano? ¿Creen, hermanos, esa palabra? Si instruyes al niño desde pequeñito en los caminos del Señor, en el camino correcto, no se va a apartar, hermanos, no se va a apartar. Volverá otra vez al camino que lo has corregido de pequeño. ¿Cuántos creen eso? Y la palabra de Dios se cumple, no se va a perder. Ya tú lo has criado, ya tú le has educado, has sido ejemplo. Entonces ese niño va a volver a recordar, mi papá me enseñó esto, así que yo tengo que andar por ese camino. Ejemplo también, ¿verdad? Jesús era alguien que modelaba la vida. Ahora, yo con esto, hermano, no les digo que es fácil. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el ejemplo de Cristo y tenemos la palabra del Señor. Mira cuántas herramientas nos ha dado el Señor y tenemos la oración. Así que podemos hacerlo. Está a nuestro alcance. Entonces, obedecer no solo son palabras, ¿no? Se cuentan los hechos. Me acuerdo una vez que estaba yo trabajando en seguridad y me decían, si tú llegas 3 veces tarde o faltas, te hacemos un memorándum. A la tercera vez te botamos del trabajo, tenemos que cambiarte y entra otro. Pero yo ya tenía 2, ya había pasado 1 año en el trabajo. Y yo me acerco y le digo, hasta ahora me acuerdo su nombre, él era el capitán Infante. Mi capitán, le digo, yo tengo 2 memorandos porque he llegado tarde. La entrada era a 6 de la mañana, tenía que levantarme a las 5. Y yo decía, pero ¿cómo puedo yo cambiar esto? Le decía, por favor, ayúdeme porque no quiero perder el trabajo, estoy haciendo algunas cosas, estoy estudiando. Y me dijo, mira García, me dijo, porque nos llaman por apellido. Yo soy Cristian García. Mira García, es que yo no quise llegar, por favor, no fue mi intención llegar tarde. Acá no se cuentan las intenciones, me dice. Acá solo se cuentan los hechos. Y los hechos es que aquí tú tienes 2 memorandos. Una más y te vas. Aquí no se cuentan tus buenas intenciones. Aquí no se cuentan tus buenas motivaciones, tus sentimientos, no. Aquí se cuentan los hechos. 2 memorandos y te vas. Y eso me dejó una lección. Dije, dije, o sea, que no tiene nada que ver con que yo quise llegar, no, olvídate, llegaste tarde, punto. Así es. No se trata de que ahora voy a ser un buen padre a partir de ahora y te dura una semana y a la otra semana otra vez, padre ausente, padre solamente provee, no corrige a sus hijos, no está con ellos y otra vez vuelves a ser el de antes. Emociones, ¿verdad? Tiene que haber convicción, creer en la palabra. Un padre que teme a Dios es un padre ejemplar según la Biblia, es un padre que teme a Dios. Y un padre que teme a Dios obedece la palabra de Dios y le cree. Entonces, manos a la obra, corregir nuestros hijos, estar con ellos, quererlos, ¿verdad? Ahora, corrección no son golpes, ojo. Eso es lo último de lo último de lo último, hermanos. Hay corrección. La palabra dice, corrígelo con vara. No morirá, ¿verdad? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Corrígelo con vara, no morirá. Pero que no se excite tu ánimo para maltratarlo. No lo hagas así. No lo maltrates. Y menos con las manos. Menos, les voy a dar un testimonio rapidísimo.
Salí del cuartel. En el cuartel te enseñan a ser violento. Mi hermano de 8 añitos desafía mi autoridad y me manda a volar, un chiquito de 8 años. Yo me enojo y le golpeo con la mano, acá, en la cabeza. Eso le quedó marcado. Cuando él fue, ya tuvo 22 años aproximadamente, me dijo, yo tengo esto contra ti, me dijo. Yo me quedé asustado, dije, ahora estoy grande. Estamos grandes, muchachos. Nos llevamos bien con mi hermano es David, algunos lo conocen a David. Pero, ¿qué es lo que yo aprendí? Que cuando uno corrige, nunca se corrige con la mano. Porque ¿qué ejemplo, qué significa la mano? La mano significa, ¿qué haces con la mano? Trabajas. Significa que tú vas a dar protección. La mano significa que con esto vas a dar cariño, un abrazo, un afecto, no golpes. Por eso la palabra de Dios dice, agarra una vara. La vara es una extensión, no son tus manos. ¿Ok? Y si quieres ganarte el derecho de corregir a tu hijo, tienes que tener buenas relaciones con él primero. Tienes que aprender a tirarte al piso con él, a jugar carritos, para que un día cuando sea grande se suba al micro contigo. Juega avioncitos en el suelo, para que un día que te vayas de viaje él suba al avión contigo, si no, no va a ir. Buenas relaciones. Y cuando tú tienes buenas relaciones con tu hijo, te vas a ganar el derecho de corregirlo, porque él ya sabe por qué lo corriges, porque lo amas. Has tenido buenas relaciones con él. Teme a Dios. Un padre ejemplar teme a Dios y obedece su palabra. Lo corrige con amor, no con golpes. Eso es lo último de lo último. ¿Amén o no amén? Estamos aprendiendo, ¿no, hermanos? A los varones, ¿verdad? Varones. Hoy día es el Día del Padre y el Señor nos va a enseñar a ser papás ejemplares. Entonces, Job era temeroso de Dios. Dice que era perfecto, dice, y recto. La palabra ahí, la traducción original, o mejor dicho, correcta, debería ser que, no que fue perfecto, o sea, el único perfecto es Dios y Jesucristo que estuvo acá en la tierra. No hay nadie más perfecto, todos somos pecadores y con errores y defectos. Lo que está tratando de decir aquí, perfecto, es íntegro. Fue un hombre íntegro. Una persona íntegra es alguien que no tienes nada que reprocharle, no tienes nada de qué acusarle. Sus hijos, su esposa, su familia no podía acusarlo porque él era íntegro. Él amaba a sus hijos. Y ahora más adelante vamos a ver cómo los amaba. Y vamos a ver si estamos amando así nosotros, como Job lo hacía. ¿Ok? Entonces, perfecto, era íntegro. Eso significa integridad. ¿Y qué mejor de explicar la integridad con una historia, rápidamente? Porque ¿alguien sabe la diferencia entre honestidad e integridad? Hay una diferencia entre integridad y honestidad. Un hombre estaba en un hotel y manda a pedir una pizza. Viene, le entregan la pizza, la mujer abre la bolsa y ve y encuentra $1,800. Y dijo, wow, mi amor, le dice, mi amor, tenemos $1,800. La pizza ha costado solo $17. Y él se queda pensativo y dice, vamos a devolverlo. Se acordó que su padre mi padre me enseñó a ser una persona honesta. Vamos a devolverlo. Tú estás loco. Tú eres el hombre más tonto de toda la ciudad. ¿Cómo vas a hacer eso? Meten el dinero en la bolsa, lo cierran otra vez y van a la pizzería. En el camino la mujer estaba furiosa, estaba refunfuñando ahí. ¿Cómo va a hacer eso? Ya no quería la pizza, ¿se imaginan? Cuando tenía hambre. Entonces llega a la pizzería y le dice, señor, aquí está la bolsa. Y abren la bolsa, esta es la bolsa acá hay dinero, yo quería mi pizza. Señor, qué honesto es usted. ¿Usted ha visto las noticias? ¿Usted ha visto el aviso por la radio? ¿Cuál aviso por la radio? Dice, yo estaba en el hotel. Es que se nos perdió la bolsa y hemos anunciado, entonces mi hermano está viniendo para acá para que lo entreviste a usted. No, yo no quiero ninguna entrevista, señor. Deme mi pizza, por favor, aquí está su dinero. A ver, vamos a entendernos un ratito, vamos a entendernos. No hay persona que haga esto. Ya no hay personas como usted. Usted es una persona honesta. Usted sabe lo que ha hecho.
deberíamos sacarlo por la televisión, en la radio. Y el Señor agarra y dice, no, por favor, ya, deme sus apellidos, su nombre, sus datos, aquí, todo, y nosotros lo anunciamos. A ver, usted no me ha entendido, Señor. Lo llama a un costadito y le dice, yo no quiero que lo anuncien. Es que con la mujer que vengo no es mi esposa. Entonces, qué honesto, ¿verdad? Qué honesto ese señor, ¿no? Pero no era íntegro. ¿Por qué? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Escucha esto, pon atención. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago en secreto. ¿Qué diferencia entre honestidad? Muy honesto el hombre, pero andaba con la otra mujer. Entonces hay que tener cuidado, porque nuestros hijos nos ven. Nuestros hijos nos conocen, ellos nos ven, nos están observando todo, sobre todo al papá. Entonces, hay que tener cuidado. Un hombre íntegro, conforme a la palabra de Dios, que teme a Jehová, es un hombre recto, de carácter, como lo era Job. Era un hombre recto, no se iba ni para la derecha ni para la izquierda. Moralmente, éticamente correcto. Apartado del mal, no se involucraba en los negocios de este mundo. ¿Verdad? Así que tengamos cuidado. Número 2, para ir avanzando, característica número 2, dice allí, es fiel a Dios. Un hombre que es ejemplo, según la Biblia, un padre, es fiel a Dios. Mira lo que dice en el versículo 2, así que acompáñenme, volvamos a la palabra de Dios. Dice ahí, dice en el versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, ¿no? ¿Te imaginas que te digan, oye, tú eres un papá, un varón más grande que todo Nueva Esperanza y Villa María, porque mira todo lo que tienes, tienes una riqueza inmensa. Job era rico, no sé si podría decirlo millonario. Job tenía tanta riqueza. Bueno, dicen los estudiosos que un buey era valorizado como si costara un tractor hoy en día. ¿Cuánto cuesta un tractor? Puede llegar a los 200,000 soles, $80,000, $75,000. O sea, él tenía, ¿cuántas dice? Él tenía, Job, 500 yuntas de bueyes. ¿Se imaginan la riqueza? Y era más grande que todos los orientales de su tiempo. Ahora, ¿por qué yo digo que es fiel a Dios? ¿Por qué fiel a Dios? Porque cuando uno lo tiene todo y le va bien, cree que no necesita de Dios. Se olvida de Dios. Cuando hay prosperidad, cuando hay bonanza, nos olvidamos de Dios. Es nuestra tendencia pecaminosa, lo reconozco, es nuestra humanidad. Nos olvidamos de Dios. Nos acordamos cuando nos va mal. Cuando ya no tienes ni un centavo y te va mal la vida, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Hasta el ateo se vuelve creyente, ¿verdad? Nos acordamos de Dios, ¿por qué? Cuando todo nos va bien, ya, tú crees que lo puedes todo, tú crees que lo puedes hacer todo. ¿Qué es más fácil? ¿Ser fiel cuando tengo todo o cuando me falta? Ya me voy alineando cuando me falta, ¿no? Porque voy pensando que necesito de Dios. Así que es en el dolor donde uno se acuerda de Dios. Y yo digo que era fiel porque aun cuando Job tenía tanta riqueza, Job nunca se olvidó de Dios. Siempre oraba por su familia, se preocupaba por sus hijos, hacía sacrificios cada día y lo hacía por cada uno de ellos. Y él tenía 10 hijos. Tenía 7 varones y 3 mujeres. Ese era Job. Qué ejemplo, ¿verdad? De estos hay pocos, ¿ah? Hay pocos en la Biblia. Pero hay. Entonces, ¿cómo puedo ser fiel si lo tengo todo, no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo, hermano Cristian? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que soy padre con ser fiel a Dios aún en la prosperidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No entiendo. Tiene que ver mucho. Porque todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Reconócelo.
Quien reconoce que todo lo que tiene le ha dado Dios es porque es fiel a Dios. Entonces, no es tu habilidad, hermano, no es tu mucho esfuerzo, no es tu gran inteligencia, es Dios quien te ha dado todo, quien te da la salud, quien te da el trabajo. Ese es Dios. Salmo 127:3 va a decir así: sus hijos son de Dios, hermanos. Dice así: he aquí, herencia de los padres son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como les comentaba, yo recién voy a ser papá. El Señor me ha dado herencia en mi hijo. El fruto del vientre de mi esposa es de gran estima. Ya el Señor me está enseñando desde antes ya que nazca mi hijo. Entonces, sus bienes se la dio Dios, hermanos. No son míos, son míos. No, nada te vas a llevar. Desnudos, así como hemos venido, nos vamos a ir. Todo se va a quedar acá. Tuya, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo es tuyo, Señor. Primera de Crónicas 29:11. Trabajaba con un señor que le decíamos el chino. Vendíamos por las calles, vendía, era vendedor también. Y un día quiero enfrentarlo, quiero predicarle, porque él tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Andaba insultando cuando se amargaba y yo le decía: chino, en un momento de tranquilidad, chino, le digo, dale gracias a Dios porque te está yendo bien en el trabajo y Dios te está bendiciendo, le digo. Yo quería entrarle a predicarle, ¿no? Y el chino me dice: anda a trabajar, ¿cuál Dios? Yo trabajo, yo gano mi plata. ¿Cuál Dios? Me dice. Yo trabajo, anda a trabajar, me dice. Y yo le digo: chino, pero tú no comes plata. Si no llueve, no produce la tierra. Si no hay frutos, si no hay comida, no hay cosecha, tú no comes plata, chino, le digo. Y me mandó: anda. Entonces, yo digo, ¿cómo la persona se olvida de Dios cuando le va bien? Todo lo que tienes es de Dios. Dios te lo ha dado, querido papá, para todos. Querido papá, Dios te lo ha dado. No es tuyo, ni tus hijos. Los hijos son de la vida. Un día se van a ir. Son de la vida. Tienes que criarlos, ¿verdad? Entonces, Job reconocía, este varón Job reconocía que todas sus posesiones, que todos sus bienes y que todo lo que él tenía era de Dios. Señor, no es mío. Porque más adelante él va a decir, si usted lee la historia de Job, él va a decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así dijo. Nada se va a llevar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice. En esto y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno cuando le fue mal. Porque algunos reniegan con Dios. Me va mal, Señor, ¿por qué? Tu culpa. Ya le quieren echar la culpa a Dios. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiré solamente el bien de Dios, la bendición, y no recibiré el mal? También puedo recibir el mal, porque me quiere pulir, porque quiere probar mi carácter, porque quiere ver si realmente soy fiel. Y un papá fiel se dedica al Señor, es fiel a Dios en todo lo que tiene. Sus hijos, sabe que sus hijos son de Dios, su esposa, su familia, sus bienes, es de Dios. Ese es un papá ejemplar. Job era un papá ejemplar. Ahí lo estamos viendo. Número 3, tercera característica de un papá ejemplar según la palabra de Dios. Número 3, vela por la vida de su familia. ¿Cómo vela por la vida de su familia? Se preocupa por la vida espiritual de su familia. ¿Te preocupas por la vida espiritual de tu hijo, de tu hija? Si conoce a Dios, ¿qué están influenciando en la vida de tus hijos, de tus chicos? ¿Lo dejas a libre albedrío que vea lo que quiera en el internet? El internet está haciendo mucho daño también. Hay que enseñarles. Un padre no es feliz mientras sabe que sus hijos pudieran estar siendo alcanzados por el pecado. ¿Sabes qué amistades tienen tus hijos? ¿Saben con qué amistades andan, sea hombre o sea mujer?
¿Quiénes los están influenciando? ¿Qué músicas escuchan tus hijos? ¿Qué programas de televisión están viendo? Porque ellos están creciendo, ¿verdad? Entonces, un papá vela por la vida de su familia porque ora por sus hijos. Job oraba, Job enviaba y los santificaba, dice. Ahora, yo no sé cómo los enviaba. Enviaba a alguien, búscalo, llámalo, ¿dónde está? Y yo sé que muchos de los papás nos preocupamos, ¿dónde está mi hija? No viene, son 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién anda? ¿Qué hace? 2 de la mañana en el internet, no duerme, y tú estás en el cuarto y el cuarto de él está prendido la luz. ¿Qué está viendo? ¿Con quién habla? Ora, se preocupa. No solamente le da el dinero y se va. Estoy cansado, voy a dormir. No, se esfuerza por su integridad física, ¿no? Su alimento, su salud, su vestido, por su vida emocional. Hay muchos chicos que han sido afectados y chicas también. Su vida emocional por solamente ver en el internet. Hay chicos que hacen dieta, tienen 12, 13 años y hacen dieta. Un chico de 12, 13 años no debe cuidarse en la alimentación, debe comer. Eso es para un adulto. Y tienen trastornos bulímicos, trastornos de la alimentación. Se sienten mal por comer 2 o 3 cucharadas. Conozco un caso de un señor que trabaja con nosotros, que su hija se aventó del 3er piso. Se aventó del 3er piso y se rompió los pies, los huesos de los pies. Felizmente tiene 15 años. No quiere comer, quiere quitarse la vida. ¿Se dan cuenta cómo puede afectar eso? Preocúpense, papás. Papás, sobre todo a los papás, porque mamá siempre está. Pero papá, ¿estás con tus hijos? Porque hay papás que están en casa pero no están. Están en casa pero no están. Porque no se preocupan por la vida de sus hijos. Es lo más importante. Tu familia es lo más importante. Y Job es un buen ejemplo. Se preocupó por la vida de sus hijos. Dice allí, Job enviaba por alguien, no sé, los buscaba de alguna manera y los santificaba, oraba por ellos. Si vienes a la iglesia, trae a tus hijos, trae a tu hijo, trae a tu hija, que escuchen la palabra de Dios. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Cada día se hacía 10 holocaustos, porque tenía 10 hijos, todos los días. Job era un papá de ejemplo. Y quiero terminar con esto. Los hijos, esto me enseñó un pastor me dijo, tus hijos van a sentir protección y seguridad cuando vean que sus papás se aman. Papá, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿La amas? No es fácil, hermanos, pero porque nosotros somos, y en esta cultura que vivimos, no somos afectuosos, no somos detallistas. Esforcémonos por amar a nuestra pareja también, porque cuando los hijos vean eso, ellos van a sentir protección. Cuando no vean eso, se van a sentir vulnerables, indefensos. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Job, porque él fue un padre ejemplar. Y, Señor, te pido en esta mañana que tú, Señor, con tu palabra nos alientes, nos hables al corazón, que podamos entender, Señor, hayamos entendido con este mensaje que debemos ser buenos padres, padres que se preocupan por su esposa, por sus hijos, por su vida espiritual, su vida emocional, por su vida física. ¿Qué es lo que van a hacer más adelante en sus vidas? Te pido, Padre bendito, por los papás, que no sean papás ausentes, que no sean papás solamente proveedores, o que sean papás solamente permisivos, sino que sean padres que se preocupen por sus hijos, como Job nos enseña en tu palabra, que los santifique, que escuchen la palabra de Dios, que se levanten temprano de mañana y oren por ellos, que le dediquen tiempo,
a sus hijos, porque es lo más importante que cualquier otra cosa, porque son cabeza del hogar, porque son sacerdotes de su familia. Te pido por cada padre, Señor, que tú le hables al corazón, que tu Espíritu Santo añada lo que tenga que añadir a cada vida personalmente, a cada papá que está aquí en este momento escuchando este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre bendito, Padre santo. Amén. Amén.